El general francés Charles Ferdinand de Lorenzes no veía un oponente digno. Para él era un paseo. Estaba convencido de que con sus 6,000 soldados profesionales, México ya era suyo. Bueno, ¿y cómo se llegó a esto? Poniéndolo simple, México estaba devastado después de años de guerra civil. No había dinero, así que el presidente Juárez tomó una decisión muy dura: suspender el pago de la deuda externa. Claro, esto no le gustó nada a España, Gran Bretaña y Francia, que mandaron barcos. Pero mientras que los dos primeros estaban dispuestos a negociar, Francia tenía otros planes. Querían invadir, tumbar al gobierno y poner su propia monarquía. En las montañas neblinosas de Puebla, allá entre los bosques de pino y encino, allí, en pueblos como Tetela de Ocampo, Xochapulco y Zacapoaxtla, la vida giraba en torno a la tierra, no a la guerra. Eran agricultores, jornaleros. Su mundo era el ciclo de la cosecha, el olor a tierra mojada, el trabajo de todos los días, muy, muy lejos de la política internacional. Como ven, sus herramientas eran para sembrar, su ropa era para el campo. Sus preocupaciones eran su familia, su cosecha, sus tierras, no los problemas con imperios al otro lado del mundo. Pero claro, en 1862, todo ese mundo tan ordinario y pacífico se hizo pedazos. Una invasión extranjera lo cambió todo. Francia invade México y claro, el general Zaragoza ordena reclutar gente para defender Puebla. ¿Y en la Sierra Norte? Ahí, la respuesta llegó de la mano de 3 líderes locales muy respetados, conocidos como los 3 Juanes: Juan Méndez, Juan Bonilla y Juan Francisco Lucas. Fueron ellos quienes juntaron a los hombres de las montañas y formaron lo que sería el famoso Sexto Batallón. Pero ojo, esto no fue fácil. Imaginen el conflicto interno. Por un lado, el deber de defender su casa, su tierra, su gente. Pero por el otro, el miedo. Un miedo muy real. Iban a pelear con mosquetes viejísimos, oxidados, contra un ejército profesional. De hecho, algunas compañías hasta se negaron a marchar porque no tenían ni armas. Al final, el deber de proteger lo suyo fue más fuerte. Y esto es muy interesante, porque no era una masa de gente sin rostro. El sexto batallón estaba muy bien definido. Eran 6 compañías de infantería. 4 venían de Tetela de Ocampo, una de Xochapulco y otra de Zacapoaxtla. O sea, eran vecinos, eran compadres, eran familias enteras de la Sierra Norte que bajaron juntas a pelear. Y ahora no hablemos de su armamento, porque aquí está una de las claves de la historia. Tenían algunos mosquetes viejos, de esos que sobraron de la Guerra de Independencia, seguro. Pero su arma de verdad, la que dominaban con los ojos cerrados, era la herramienta que usaban diario para trabajar la tierra: el machete, pero eso sí, afilado como navaja de rasurar. Pongamos en perspectiva el desafío al que se enfrentaban, porque de verdad parecía una misión imposible. A ver, de un lado tenemos al serrano mexicano, sombrero de paja, ropa de manta, y del otro al zuavo francés, un soldado de élite, parte del ejército considerado el mejor del mundo, un ejército que no había perdido una batalla importante desde Waterloo. La diferencia era abismal. Y claro, los franceses los subestimaron por completo. Sus informes de inteligencia decían algo así como: son solo campesinos armados con machetes, sin educación militar. Los veían como gente supersticiosa, no como verdaderos soldados. Uf, qué equivocados estaban. Ok, entonces este grupo de serranos llega a Puebla y el general Ignacio Zaragoza, que estaba al mando de toda la defensa, no les da precisamente la tarea más sencilla. Al contrario, les asigna el puesto más expuesto, el más peligroso, la primera línea de fuego, fuera de cualquier protección. Una misión que iba a definirlo todo desde el primer momento. Su misión, y esto es fundamental para entender lo que pasó, era prácticamente un sacrificio. Les ordenaron colocarse afuera de los fuertes en la pura ladera del cerro a pecho descubierto. Su trabajo era ser el primer muro, la barrera de carne y hueso que iba a recibir todo el impacto del primer ataque del mejor ejército del mundo. Iban a ser el cebo y el escudo a la vez. La tensión esa madrugada del 5 de mayo debió ser tremenda. A las 4:30 de la mañana, los líderes están afinando los últimos detalles. A las 11 en punto se escucha un cañonazo y las campanas de la ciudad empiezan a repicar. Es la señal. La batalla ha comenzado. 15 minutos después, las imponentes columnas francesas empiezan su avance. Y el plan que tenían que ejecutar era una maniobra militar bastante compleja y sobre todo muy arriesgada. No se trataba solo de aguantar el golpe, no.
Tenían que salir de sus líneas, avanzar hacia el enemigo, recibir la primera carga, desplegarse como guerrillas de tiradores y luego empezar una retirada controlada, disparando todo el tiempo, para jalar a los franceses justo a la zona de muerte que les habían preparado entre los dos fuertes. No olvides suscribirte a La Última Carga y activar la campanita. Continuamos. Fue una confrontación directa, brutal, y para muchos parecía un suicidio. Y bueno, la batalla fue feroz. Los suavos franceses avanzaban con una disciplina impresionante, bajo el fuego de la artillería. Pero los serranos aguantaron hasta tenerlos a unos 50 pasos y entonces, ¡pum!, abrieron fuego. El combate se volvió cuerpo a cuerpo, brutal. Y entonces, en medio de todo ese ruido y caos, llega el momento más crítico. La frase que lo cambia todo. En pleno combate, se agota la munición. Para cualquier ejército normal, eso sería el fin de la pelea. Pero para los hombres de la sierra, era apenas el comienzo de la verdadera lucha. Con los mosquetes ya vacíos, los rifles solo servían para golpear. Y justo en ese momento, se escuchó la orden. Los serranos dejaron caer las fundas de cuero y desenvainaron los machetes. La guerra a distancia se había acabado. Lo que venía ahora era algo mucho más visceral, primitivo y para los invasores absolutamente aterrador. Tratemos de imaginar la escena. Estos hombres saltando de las trincheras, corriendo hacia el enemigo no con bayonetas, sino con las herramientas de su campo. Para un soldado francés, entrenado para pelear en líneas, en formaciones ordenadas, esto era una locura. La batalla se convirtió de un segundo a otro en una carnicería caótica, en una pelea personal, cara a cara. Y entonces, como si faltara algo, como si la propia naturaleza decidiera intervenir, llegó la tormenta. Una tormenta terrible que convirtió el campo de batalla en un lodazal. ¿Y qué pasó? Los soldados franceses, con sus botas pesadas, resbalaban y caían. Mientras tanto, los serranos, muchos descalzos, se aferraban a la tierra, a su tierra. Tenían la ventaja. Lo que pasó después, bueno, fue algo que resonó en todo el mundo. De verdad que cambió la historia. El ejército francés, el que se consideraba invencible, tuvo que retirarse. Esas columnas tan disciplinadas se rompieron y huyeron, sí, huyeron frente a los soldados de México. Los dueños del campo ahora eran ellos. Hay un relato de los camilleros, los que recogían a los heridos y a los muertos, que captura la esencia de esa lucha. Contaban que encontraban esta escena una y otra vez. Un soldado francés y un miliciano de la sierra, muertos, abrazados. Uno con su bayoneta clavada y el otro con el machete hundido en el pecho del enemigo. Es el retrato más crudo y real del precio de esa victoria. Y por supuesto, luego viene la declaración oficial, la que todos conocemos, el famoso telegrama que el general Zaragoza le mandó al presidente Juárez. Son las palabras que quedaron para la historia, el resumen oficial de un día que parecía imposible. Un mensaje que le decía a toda la nación que habían logrado lo increíble. Pero hoy podemos leer esas palabras de otra manera. La gloria no fue de un concepto abstracto como las armas nacionales. La gloria fue de las manos que sostenían esas armas. Fue la victoria de Méndez, de Bonilla y de Lucas. Fue el triunfo de los que llamaban hombres de maíz y manta, que ese día demostraron que no se necesitan uniformes de lujo para defender la patria. Y al final su legado nos deja pensando, ¿no? Nos hace preguntarnos qué es lo que define a un héroe. ¿Es acaso el uniforme que lleva o las armas que tiene? ¿O es el coraje que demuestra? La historia del 6º Batallón parece tener una respuesta muy clara. El heroísmo está en la voluntad, en esa fuerza para defender lo que es tuyo, tu hogar.